Ya está, listo. Muchas gracias. Muy bien, el día de hoy nosotros tenemos como tema desarrollar un repaso. El repaso consiste fundamentalmente en revisar algunos temas que ya hemos tratado en clase y lo más importante está en las preguntas de admisión que están en el material. Si tú te has dado cuenta y has revisado las diapositivas, hay varias preguntas de admisión que trabajar y estas preguntas nos van a ayudar a distinguir algunos conceptos, a probar con algunas alternativas y sobre todo a darnos cuenta de cómo San Marcos me pregunta y qué es lo que pregunta de manera recurrente. Así hay que estar muy concentrados, ¿sí? También, si puedes, como has notado en la diapositiva del Classroom, tenemos varios ejercicios propuestos, ¿sí? Tenemos ejercicios propuestos. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros el día de hoy es repasar, señalar las características más importantes de cada tema tratado. Eso vamos a hacer, vamos a repasar, señalar las características más importantes de los temas. Luego vamos a resolver las preguntas de admisión, le vamos a dar el tiempo que se merecen a estas preguntas y posteriormente vamos a resolver la guía. Ahora, anuncio esto, algunas preguntas de la guía tienen algunas correcciones, hay que corregir algunas cosas. Y son preguntas, las preguntas de la guía básicamente son sobre los primeros temas, ¿sí? Entonces no vamos a tener dificultad en resolver, son preguntas muy básicas, muy sencillas. Lo que sí me preocupa es resolver las preguntas de admisión que he traído y los ejercicios propuestos que he traído. Si has revisado el material, te has dado cuenta seguro que hay muchos ejercicios propuestos y esperamos resolver gran parte de ellos, ¿sí? Muy bien, empezamos entonces con el repaso. ¿Qué es la sensación para la psicología y qué es lo que ha venido el examen en el examen de admisión de San Marcos sobre este tema? San Marcos en el 2017 me pregunta dos cosas sobre este tema. Me pregunta primero sobre el umbral absoluto. El umbral absoluto, debes recordar tú, es la mínima cantidad de energía que el ser humano puede detectar, ¿sí? Es la mínima intensidad del estímulo que puede provocar una sensación. Lo segundo que me ha preguntado San Marcos sobre este tema es la modalidad sensorial senestésica, ¿sí? Son esos dos puntos los más importantes. ¿Qué es la sensación? La sensación es un proceso, recuerda, fisiopsicológico, que se encarga de que, recuerda, se encarga de captar la información, ¿sí? Transformarla en impulso nervioso, dirigirla por las ramificaciones nerviosas aferentes y debe terminar en el encéfalo, ¿sí? Entonces, termina en el encéfalo porque es aquí donde ésta se hace consciente, ¿ya? Entonces, la modalidad sensorial consiste en que nosotros como seres humanos lo que hacemos es captar información, hacerla consciente y poder distinguirla. Hay modalidades exteroceptivas, propioceptivas, interoceptivas, ¿sí? Empezamos. Factores fundamentales para la sensación. Bueno, los factores más importantes para el examen de admisión son tres. Primero, la existencia de una capacidad para poder sintonizar con el medio ambiente. Recuerda que a esto se le llama adaptación sensorial. En segundo lugar, nosotros tenemos nuevamente a la mínima intensidad del estímulo que podemos detectar y que provoca con ello una sensación. Y a la tercera, tenemos a la mínima variación en la intensidad del estímulo para poder nosotros notar un cambio en la experiencia, ¿verdad? Entonces, si un sujeto, por ejemplo, en pleno invierno decide bañarse con agua fría, es muy probable que experimente muchísimo frío al inicio y luego ya no. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo va a ajustar sus sentidos, va a sintonizar con el medio ambiente. En el caso del umbral absoluto, no te olvides que en el 2017 me presentaron el caso de los perros. Los perros pueden detectar droga en los aeropuertos. ¿Por qué?
Bueno, tú sabes que los seres humanos tenemos 5 millones de células receptoras olfativas, mientras que los perros tienen 200 millones. Entonces, es posible inferir que los perros tienen un umbral de acción olfativa mucho más eficaz que el de los seres humanos. ¿Sí? Entonces, en el umbral absoluto, los seres humanos podemos detectar una gota de perfume en una casa con 3 habitaciones. Podemos nosotros también detectar el tic-tac de un reloj de pulsera a una distancia de ¿qué? De 6 metros. ¿Sí? Ese es el umbral absoluto. El umbral diferencial sigue a la famosa ley de Weber. La ley de Weber nos dice que para que el ser humano se dé cuenta de un cambio en la experiencia personal, pues el ser humano debería añadir o retirar la quinta parte del estímulo total. ¿Sí? Si yo estoy acostumbrado a levantar, imaginemos 100 kilogramos diarios, pues si me añaden 1 kilo, 2 kilos, yo no me daré cuenta. Pero si me añaden 20 kilos más, con total seguridad, allí sí me daré cuenta. ¿Sí? Entonces, en el umbral absoluto tenemos nosotros la mínima variación en la intensidad del estímulo. ¿Para qué? Ah, ya, claro, profesor, para poder notar, así es, un cambio en la experiencia personal. Las modalidades sensoriales son exteroceptivas, propioceptivas e interoceptivas. La modalidad sensorial exteroceptiva es la modalidad sensorial que te permite captar la información desde el exterior. Aquí es donde se realizan los 5 sentidos. Se realiza la información visual, auditiva, gustativa, táctil, etcétera. Ahora, sobre esta modalidad sensorial hay que recalcar algo, que la modalidad sensorial exteroceptiva puede tener sus subvariaciones. Por ejemplo, si nosotros hablamos del tacto, tenemos que hacer referencia a la temperatura, a la presión y al dolor. Ya sabes tú que hay termorreceptores, mecanorreceptores y nociceptores, ¿sí? En la clase de sensación lo hemos profundizado, hemos señalado sus características. Por otro lado, las modalidades sensoriales propioceptivas se encargan de darnos cuenta de información propia del movimiento corporal, ¿sí? Ahora, este movimiento corporal tiene sus variaciones. Si nosotros nos damos cuenta de la tensión existente, ojo, tensión existente, recuerda que básicamente nos presenta una modificación en la tensión de nuestros músculos y articulaciones, a esta se le llama modalidad sinestésica. Modalidad sinestésica. Profesor, quiere decir que si yo fui al mercado y traje bolsas que pesan mucho, pues esa, vamos a llamarle así, tensión muscular que experimento por el peso que estoy cargando, se debe a la modalidad sensorial sinestésica. Así es, eso es correcto. En cambio, en la modalidad sensorial vestibular, yo voy a trabajar con el equilibrio, con un cambio en la posición corporal. Esto significa que si yo voy manejando bicicleta y puedo girar, entonces debo mantener el equilibrio y quien me informa sobre esta posición es la modalidad vestibular. Si de repente encontramos a una gimnasta y realiza muchos ejercicios en la barra de equilibrio, de repente utiliza sus brazos para mantener su cuerpo en una posición específica, pues está trabajando no solo con la sinestésica, sino también con la vestibular. Muy bien. Tenemos entonces la modalidad exteroceptiva y la modalidad propioceptiva. Finalmente tenemos la que vino en el examen de admisión. Recuerda que me presentaron el caso de una adolescente que sufría de dolores premenstruales.
Esta adolescente que sufría dolores premenstruales experimentaba un dolor debido a los cambios en la musculatura lisa de los órganos internos. Así nos decía la pregunta de admisión. Y esto recuerda, recibe el nombre de modalidad senestésica. Ahora, la modalidad senestésica también tiene sus variantes. Existe una variante que te informa sobre el estado de salud global, a la que llamamos senestésica general. En cambio, tú también puedes notar las sensaciones de hambre y de sed con la modalidad senestésica visceral. ¿Sí? Entonces, para el examen de admisión sobre este tema son dos principalmente, ¿sí? Recuerda, dos, el umbral absoluto y la modalidad senestésica. Esas son las que han venido. La percepción. Cuando San Marcos me ha preguntado sobre la percepción, lo ha hecho de cuatro maneras, cuatro preguntas. Pregunta antes de las de tipo DECO fue acerca de lo siguiente, lo resolvimos en clase, ¿verdad? ¿Te acuerdas? La escuela de la Gestalt concibió como importante el estudio de la y la clave fue percepción. La segunda manera en la que me han preguntado sobre la percepción fue en el 2017, con el caso, recuerda, de una mujer embarazada que va a practicarse una ecografía. El doctor le presenta en el monitor muchas imágenes y pues esta mujer lo que hace es señalar, hey, yo no puedo aquí ver absolutamente nada, solo veo manchas. Pero ocurre que pues el doctor, desde su experiencia como profesional y sus conocimientos académicos, dice, no, mire, aquí está la cabeza de su pequeño hijo. Entonces te pregunto San Marcos, ¿no? ¿Qué proceso cognitivo empleó el médico para interpretar la información y con ello percibir, o perdón, con ello discriminar o distinguir? Y la clave fue percepción. Esa es la segunda manera en la que me han preguntado. Ahora, la percepción como tal, ¿sí? Se ha también presentado en San Marcos con dos principios. El primero es el principio de figura y fondo. En el 2016, recuerda esa pregunta, nos presentaron en el 2016 lo siguiente. El proceso de lectura que usted viene realizando del examen se debe a que puede distinguir entre la hoja de papel en blanco de las letras que están impresas en el papel. Esto es gracias al principio denominado figura y fondo. Fue 2016. Y la última vez en la que me preguntaron sobre la percepción fue en el 2019. En el 2019 me presentaron, y esto fue muy interesante, al principio de agrupación, entendido como la ley del cierre. Sin embargo, la pregunta, recuerda, la hicimos en clase, hacía hincapié en que los seres humanos podemos apelar a nuestros factores subjetivos y podemos notar que lo que percibimos puede variar de individuo en individuo. ¿Sí? No te olvides. ¿Listo? Muy bien. Tenemos entonces a la percepción. Esto es lo que San Marcos me ha preguntado. Básicamente una referencia a la Gestalt. En segundo lugar, una definición, por así decirlo. Y en la tercera ya figura y fondo. Y en la cuarta, el factor subjetivo de la percepción como dominante. ¿Cuál es la función o cuáles son las funciones de la percepción? Recuerden que la percepción debe organizar la información sensorial. La percepción debe interpretar esta información sensorial y la percepción debe discriminar. Entonces, si alguien te invita, por ejemplo, un plato de ceviche, tú dices, ah, profesor, yo al estar comiendo un plato de ceviche, yo integro información visual, información olfativa, información gustativa, entre otras. Muy bien. A eso le llamamos organización sensorial. Algunos textos van a apelar al término integración, lo cual es correcto,
lo cual es correcto porque recuerda que hay unimodal cuando tú tomas en cuenta solo una vía sensitiva y hay intermodal cuando tú tomas varias vías sensitivas, ¿sí? Entonces, si tú comes un plato de ceviche, vas a darte cuenta que en este plato de ceviche tú integras distintas vías sensitivas, ¿sí? En un segundo momento, tú debes interpretar la información. Tú puedes decir, uy, este plato de ceviche está delicioso, es espectacular, qué sabroso. Muy bien, esa es interpretación. Y en el tercer momento, tú puedes discriminar, distinguir, separar. ¿Y cómo así, profesor? Sí, tú puedes decir, bien, he comido el mejor plato de ceviche en este restaurante. Entonces, si alguien te pregunta, hey, ¿dónde puedo comer el mejor plato de ceviche? Ah, bueno, en ese restaurante. Ah, ya, es este que queda aquí a 2 cuadras. No, no, ese no es otro. Entonces puedes distinguir, separar, diferenciar. Profesor, en un proceso perceptivo yo puedo asociar, claro, asocias y estableces semejanzas o diferencias. Ese es el asunto. Principios de la percepción más importantes. Aquí en la diapositiva observamos 3 principios de la percepción muy importantes. La figura y el fondo te permite distinguir un objeto dominante de uno subordinado. Por ejemplo, te permite distinguir no solo información visual, como en el caso de la pregunta de admisión del 2016-1, sino que también puede permitirte distinguir, por ejemplo, la voz del cantante, ojo, de eh, el acompañamiento musical. Allí también tienes figura y fondo. En la constancia perceptiva se realiza una tendencia a poder reconocer el objeto, percibirlo, ojo, a pesar de un cambio en las circunstancias. ¿Sí? Por ejemplo, si tú ves un automóvil alejarse, ese automóvil se va a ver más pequeño. Tú sabes que es el mismo automóvil, tú sabes que es el mismo automóvil, pero claro, la distancia puede provocar algunos cambios en la percepción, pero tú puedes aún reconocerlo. Hay cambios, sí, hay modificaciones, sí, pero puedes reconocerlo aún. En la percepción del movimiento, esto lo hemos trabajado muy bien. Sabes que en el cine y en la animación, cuando las imágenes se transmiten a gran velocidad, pues nos dan un movimiento aparente, ¿sí? Un movimiento aparente. Ahora, cuando esto ocurre con el encendido y apagado de luces, pues recibe el nombre de efecto estroboscópico, ¿sí? No te olvides, efecto estroboscópico. ¿Ya? Muy bien, entonces nosotros tenemos aquí a la figura y el fondo, la constancia perceptiva, la percepción del movimiento. Tenemos un esquema. Ya sabes que me ha preguntado San Marcos sobre este tema, lo hemos resuelto en clase. Siguiente tema a repasar, la memoria. La memoria es uno de los temas más frecuentes. Tú sabes muy bien que lo que más me pregunta San Marcos en el examen de admisión es la memoria y las bases biológicas. Son temas muy, muy, muy recurrentes. La memoria, recuerda, tiene 5 etapas: registro, almacenamiento, evocación, reconocimiento y localización. En la memoria vas a encontrar que los 3 procesos mentales de tipo cognitivo se realizan los 3. Profesor, usted me está diciendo que la memoria se apoya en la sensación, ¿sí? Profesor, usted me está diciendo que la memoria se apoya en la atención, así es. Profesor, usted me está diciendo que la memoria se apoya en la percepción, sí. Cuando hablamos de la memoria sensorial, estamos fundamentalmente hablando de la sensación. Y la función de la memoria sensorial, o como en algunos libros le llamarán registro sensorial, se encarga de darle continuidad al tiempo y el espacio. Recuerda que la memoria sensorial solamente dura fracciones de segundo. Ahora, ¿por qué se apoya en otros procesos la memoria?
Recuerda que la memoria sensorial, para poder fijar la información, requiere de un filtro. Y quien filtra la información sensorial, pues es la atención. Eso no debes olvidar. La atención filtra la información sensorial. Recuerda que esta memoria sensorial toma la información, la lleva a la memoria de corto plazo y en esta memoria de corto plazo, tú sabes muy bien esto, ¿ah? La memoria de corto plazo fracciona, ¿verdad? Chunking, ¿te acuerdas? Fracciona. ¿Qué más hace? Bueno, profesor, también fracciona y con ello codifica. Profesor, entonces allí está la percepción, claro. Recuerda que la percepción lo que hace es trabajar con patrones significativos, ¿sí? Y finalmente ya pasaría a la memoria como tal, ¿no? Que sería la memoria de largo plazo. Ahora, no olvides, la memoria de corto plazo requiere repaso. Puede durar entre 15 a 18 segundos. Algunos investigadores como George Miller nos hablan de 20, otros nos van a hablar hasta de 30 segundos, ¿sí? Entonces ya tú sabes que hay como un lapso entre 15 hasta los 30. Y finalmente, la memoria de largo plazo lo que hace es presentarse de por vida, ¿sí? Desarrolla información de por vida. Muy bien. Memoria entonces de largo plazo, corto plazo y sensorial. ¿Qué me ha preguntado San Marcos sobre la memoria? Miren, San Marcos sobre la memoria ha sido muy puntual, ha sido muy específica. 2017 me preguntó por la memoria declarativa. 2015, vamos a ir por años mejor. 2014, memoria sensorial. 2015, recuerda, procedimental. 2017, memoria declarativa. 2018, memoria semántica. Y recuerda, esto lo hicimos en clase, nos pidió relacionar todos los tipos de memoria de largo plazo. ¿Sí? Y en las últimas preguntas del 2018, 19 y 20, ha apelado también a cuestiones biológicas. Recuerda esa pregunta que resolvimos de enunciados 1, 2, 3 y 4. Esa pregunta que hice hincapié mucho en cómo la memoria de corto plazo y la de largo plazo se retroalimentan. También hice hincapié en las bases biológicas, prefrontal izquierdo para la memoria semántica, prefrontal derecho para la memoria episódica, cerebelo para la memoria procedimental, amígdala cerebral para la memoria emocional. Recuerda que la memoria explícita recibe ese nombre porque la memoria explícita lo que hace es, recuerda, verbalizar los recuerdos sin complicaciones, mientras que la memoria implícita es entendida como una memoria automática. Cuando hemos nosotros hablado de memoria, hemos hablado también acerca del olvido. Recuerda que la memoria y el olvido se presentaron en una sola clase. Sobre este tema que me ha preguntado San Marcos, solo en un año, 2019. El 2019 nos presentó una pregunta sobre el decaimiento de la huella. Recuerda el famoso aprendizaje superficial. Y recuerda que nos preguntaron por el olvido por represión. Son estos dos los que han venido en San Marcos hasta la fecha. ¿Qué ocurre en la teoría del decaimiento de la huella? En la teoría del decaimiento de la huella se sabe que la información se deteriora, se olvida. ¿Por qué? Bueno, principalmente porque nosotros no la repasamos, no la practicamos. ¿Sí? Allí hay una teoría del decaimiento de la huella. Según el famoso Ebbinghaus y su curva del olvido, ya sabes, si tú, por ejemplo, dejaras de practicar una información por un mes, pues solo podrías recuperar el 20%. Interferencia retroactiva. Recuerda que en la interferencia retroactiva es la información, información, es la información del pasado en la retroactiva la que se ve afectada por la nueva información.
Es decir, que en la interferencia retroactiva, la nueva información obstaculiza la información anterior. Y aquí les brindé el ejemplo de un sujeto que se dirige a la cocina o sala de su casa para recoger un cuaderno y en el camino alguien lo interrumpe, ¿cierto? Y cuando llega a la sala o a la cocina, este sujeto se dice, ¿a qué he venido? ¿A qué he venido? ¿A qué vine? Oye, ¿a qué he venido? Y tú recordarás muy bien que allí hay un olvido por interferencia, ¿sí? Retroactiva. La información nueva obstaculiza la antigua. En cambio, en la interferencia proactiva, es la información antigua la que obstaculiza la nueva información. Y recuerden que les brindé el caso de una pareja de esposos donde la esposa le dice al esposo, te amo Rodrigo, ¿verdad? Y este nombre no es el del esposo, sino de un novio que tuvo hace muchos años. Entonces allí tenemos que la información del pasado obstaculiza la nueva información. En el olvido por represión, recuerda que tenemos a un mecanismo de defensa. Para el famoso Freud, los seres humanos olvidamos, llevamos al inconsciente, bloqueamos la información que pueda provocar ansiedad, grandes preocupaciones o un malestar. Entonces, sobre estas teorías sobre el olvido, dos ya han venido: decaimiento de la huella vinculado a un aprendizaje superficial, y la segunda es el olvido por represión. ¿Listo? Muy bien, al lado derecho del esquema tenemos a la amnesia. La amnesia es una alteración cuantitativa de la memoria. Esta amnesia puede clasificarse en dos. Se puede clasificar en amnesia retrógrada y amnesia anterógrada. La amnesia anterógrada es una incapacidad, ¿para qué? Para generar nuevos recuerdos, ¿sí? Mientras que la amnesia retrógrada es una incapacidad para, y esto es importante, recuperar información antes de un punto específico, muy, muy específico. Aquí tenemos algunos cuadros que te pueden ayudar a repasar. Uno de ellos ya está en tu diapositiva, uno de ellos ya está, que es el que está aquí en la parte inferior. Tienes tú aquí a los tres sistemas de almacenamiento, tienes a su capacidad, su duración, su modo de almacenaje y su pérdida de información. ¿Sí? Profesor, hay algo que vimos en el tema del olvido llamado el fenómeno de la punta de la lengua. ¿Ah, eso es cierto? Eso es correcto. En el fenómeno de la punta de la lengua, tú sabes que el sujeto tiene una dificultad para articular sus recuerdos con el habla. Y según la psicología, esto está vinculado al dominio del vocabulario del ser humano. Si el sujeto dispone de un amplio vocabulario, tiene menos probabilidades de experimentar el fenómeno de la punta de la lengua. ¿Sí? En el recuadro, en este cuadro que tenemos en la parte superior, tenemos información muy parecida, solo que hace hincapié en lo siguiente, ¿sí? Hace hincapié en esto. Ojo, por favor, esto debe concebirse de manera muy, muy, muy... voy a recomendarles que lo repasen, ¿sí? Organización del almacenamiento de la información. Está en la tercera columna, ¿sí? El registro sensorial simplemente capta la información, ¿verdad? La memoria de corto plazo lo que hace es filtrarla. Pero recuerda que en la memoria de largo plazo ya hay un vínculo muy fuerte con los aprendizajes. Por eso es que aquí podemos hablar de una organización o de una jerarquía, ¿sí? Eso no debes olvidar. Otro tema que debemos repasar es el aprendizaje. Su compañero pregunta la diferencia entre, a ver, voy a abrirlo mejor, entre déjà vu y jamais vu.
El déjà vu es la impresión o falsa percepción del sujeto al concebir que ha visto o vivido algo. El sujeto en el déjà vu cree que ha visto o vivido algo. En cambio, en el jamais vu, el sujeto cree no haber visto o no haber vivido. Esa es la diferencia. En el déjà vu, el sujeto piensa que ha vivido una situación o visto algo que en realidad no fue así. Mientras que en el jamais vu se señala todo lo contrario. El sujeto cree no haber experimentado, no haber visto, cuando esto en el fondo sí ocurrió. Esa es la diferencia. Tenemos al aprendizaje como producto y al aprendizaje como proceso. En el aprendizaje como producto tenemos al modelo conductista. Entonces es posible que en los textos de psicología le llamen modelo comportamental. Tú sabes ya que el esquema en el conductismo es el esquema ER, estímulo-respuesta, estímulo-respuesta. Ahora, en este esquema de color verde tú encuentras que hay algo llamado caja negra. Lo que pasa es que el término caja negra es empleado a veces en la ciencia para señalar aquello que difícilmente se conozca o no se puede conocer. Y es que los aviones tienen algo llamado caja negra, que es un lugar que registra todos los procesos que puedan existir. Que cuando hay un accidente se trata de buscar para saber qué ocasionó el accidente. Entonces, recuerda que para el famoso Skinner, así como para Watson, los procesos mentales no existen. Lo que existen son conductas encubiertas. En cambio, en el modelo cognitivo, para los famosos cognitivistas, los procesos mentales son procesos mediadores. Así que tú en el aprendizaje como producto tenías ER, estímulo-respuesta. Pero en el aprendizaje como proceso tú tienes EOR, estímulo, organismo y respuesta. ¿Sí? Muy bien, no te vayas a olvidar de estas gráficas, te pueden ayudar a estudiar. Y ahora sí, aquí vamos a tener información nueva. En las diapositivas que vienen, principalmente en las tres que vienen, tenemos información nueva. Nueva porque hemos utilizado otros contenidos para sintetizar la información. Sí, esto no lo vas a encontrar en la diapositiva de la semana pasada. Primero, hay que diferenciar al condicionamiento clásico del condicionamiento operante. El condicionamiento clásico propuesto por Pavlov lo que hace es asociar una serie de estímulos para poder provocar respuestas parecidas a las respuestas que fueron naturales, ¿sí? Todos sabemos que la respuesta incondicionada es una respuesta natural y todos sabemos que la respuesta condicionada es una respuesta aprendida. ¿Qué ocurre? Bueno, por ejemplo, cuando Pavlov hizo el conteo de salivación en el perro, se dio cuenta que en la respuesta incondicionada existía mayor salivación que en la respuesta condicionada. Así que en realidad no es la misma respuesta, sino que son distintas. ¿Se parecen? Sí. Mejor me corrijo. La respuesta incondicionada y la respuesta condicionada se parecen, pero no son idénticas, ¿sí? Entonces, en el condicionamiento clásico, tú tienes un aprendizaje por asociación. Se espera que el estímulo neutro sustituya al estímulo, recuerda, claro, el neutro sustituye al estímulo incondicionado, ¿sí? El sonido lo que va a hacer es sustituir a la presencia de comida. Apenas el perrito escuchaba el sonido, inmediatamente empieza a salivar, ¿sí? En el condicionamiento operante, tú tienes a un organismo que se puede resistir. Generalmente en el condicionamiento clásico no hay resistencia, pero en el condicionamiento operante sí. Recuerda que hay reforzadores, recuerda que hay castigos, pero también hay una resistencia del organismo. En el condicionamiento operante, ya sabes, existen los reforzadores, existen los castigos y trabajan con sus variantes.
Positivo no significa bueno, negativo no significa malo. Positivo significa dar, negativo significa quitar. ¿Sí? Profesor, una pregunta. En los dos condicionamientos, ¿hay extinción? Sí. La extinción la vas a encontrar en los dos. Recuerda que en el condicionamiento clásico ocurre la extinción cuando tú dejas de aparear o asociar los estímulos, ¿sí? Durante el proceso. Pero en el condicionamiento operante, recuerda que la extinción generalmente se presenta cuando tú dejas de reforzar una conducta, ¿sí? Generalmente. Profesor, entonces el castigo positivo no necesariamente desarrolla una extinción. No, no. En realidad, por eso Skinner no recomendaba los castigos físicos a los niños. Skinner concebía que si tú deseas que una conducta desaparezca en los niños o se extinga, es más probable que ocurra luego de que del retiro del reforzador. Profesor, entonces esto sería después de un castigo negativo. Así es. No te olvides que el castigo negativo se le llama costo de respuesta. Así se le puede llamar también, costo de respuesta. En el condicionamiento clásico, ¿vas a encontrar preguntas recientes? Sí, hay el día de hoy, si tú has revisado ya tu Classroom, ¿verdad? Has notado que hay al menos dos preguntas de condicionamiento clásico, ¿ah? Ha venido en examen de admisión, sí, varias veces, pero hoy he traído dos, una reciente y una así, por así decirlo, antigua o anterior. El condicionamiento clásico, uy, eso ha venido muchas veces y hemos también traído preguntas de admisión al respecto. Recuerda que en el condicionamiento operante hay una triple relación de contingencia. Estímulo discriminativo, el contexto, respuesta operante, la conducta y la consecuencia. No olvides que para resolver muy bien una pregunta de condicionamiento operante, es importantísimo hacerte dos preguntas. La primera, ¿cuál es el objetivo? Y la segunda, ¿quién es el protagonista? ¿Sí? Cuando vimos la triple relación de contingencia, en el caso de la señora Cecilia, ¿verdad? Pregunta de San Marcos del 2017. Vimos que la señora Cecilia busca, pues, ¿qué cosa? Evitar los gritos de su hijo y con ese propósito ella le da lo que desee. Entonces, si el propósito es evitar, si el propósito es evitar, y la pregunta me dice, ¿la conducta de la señora Cecilia se mantiene? Recuerda que el mantenimiento, incremento en probabilidades, es propio de qué? Del reforzador. Y si yo evito algo para mantener mi conducta, es un reforzamiento negativo. Entonces, dos preguntas que debes hacerte. ¿Cuál es el objetivo y quién es el protagonista? ¿Sí? Aprendizaje por insight. Esta información también es nueva. En el aprendizaje por insight, tú lo que tienes es una comprensión súbita. Esto quiere decir que nosotros como seres humanos vamos intentando hallar las soluciones a un problema cuando de pronto hay un destello, hay una iluminación y hallamos la respuesta correcta. Profesor, el insight entonces no es que fuera tan espontáneo, no, en realidad el insight requiere de mucho entrenamiento, requiere de cierto ejercicio, requiere de muchos ensayos. Es cuando yo les presentaba, recuerda, el caso de Julio Garay con la producción de las galletas Nutriach. Según una entrevista a Julio Garay, él realizó más de 300 ensayos para poder hallar la fórmula adecuada, ¿no? Un producto delicioso y nutritivo, ¿sí? Quinoa, cacao y sangrecita. Entonces, no te olvides que el insight es una comprensión súbita, pero requiere de un entrenamiento previo, ¿sí? En el aprendizaje por observación, el aprendizaje social, el aprendizaje vicario de Bandura, los niños reproducen la conducta de los modelos. Estos modelos pueden ser sus padres, sí, principalmente sus padres,
Pueden ser las figuras de los programas de televisión, por supuesto. Puede ser también, profesor, esto que nos lleva a desarrollar algunos, podemos decirle así, modelos socialmente aceptados que pueden dejar de ser las figuras de televisión en los padres para ser de repente algún atleta, deportista, sí, o algún compañero de estudios. Es posible, claro que sí. Ahora, recuerda que el famoso Bandura nos dice, todo ser humano observa la conducta, la almacena en su memoria, la reproduce y allí viene lo bueno, ¿cierto? Cuando el ser humano se da cuenta que su comportamiento se aproxima mucho más al modelo, pues este se automotiva. Y a esto se le llama recuerda, retroalimentación. Aquí también hay retroalimentación. Y en un último lugar está el motivo. Recuerda que Bandura, al grupo de niños que reforzó, encontró que estos, que hacían, inventaban nuevas formas de agresión. Al grupo de niños que castigó, notó que la frecuencia en el comportamiento desde su reproducción disminuía. Y aquellos que no vieron el modelo no reproducían conducta. Aquellos que vieron un modelo pasivo tampoco reproducían el comportamiento. ¿Sí? Entonces nosotros nos vamos a dar cuenta que para Bandura el aprendizaje social es un aprendizaje principalmente por, recuerda, imitación. ¿Sí? No te olvides, Bandura también aplicó castigos y reforzamientos. Es más, en algunos libros vas a encontrar que se le va a llamar condicionamiento vicario. Puede ser contradictorio, sí, pero hay que tener en cuenta, algunos libros le llaman condicionamiento vicario, porque Bandura al final empleó reforzadores y castigos, pero no es el meollo del asunto, no es lo medular. Todos aquí sabemos que el aprendizaje social involucra más un procesamiento de la información, un uso de la memoria, del pensamiento, etc. Continuamos. Aquí tenemos también información nueva. Recuerda que en el aprendizaje por descubrimiento de Jerome Brunner, el propósito es que el estudiante pueda resolver problemas por sí mismo. Así que el maestro está interesado en asignar tareas. Luego de la asignación de la tarea, el maestro tiene que brindarle las herramientas necesarias, ya sean algunos conceptos, ya sean algunos materiales didácticos, ya sea la organización de un trabajo grupal o individual. Esa es la gestión del aprendiz. En un tercer momento, todos los conocimientos que vaya trabajando el estudiante deben ser significativos, deben ser capaces de ser conectados, experiencia previa con conocimientos nuevos. En cuarto lugar, en el aprendizaje por descubrimiento hay un constante análisis e interpretación. ¿Por qué? Porque la idea de Brunner es que se realice algo metacognitivo, que el sujeto se dé cuenta que está aprendiendo. Y en la número 5, en la gestión de los errores, Jerome Brunner nos dice, hey, que no se te olvide que el aprendizaje por descubrimiento no se concentra en el resultado, sino en el proceso, ya que cada paso que da es un logro en su aprendizaje. ¿Sí? En el aprendizaje significativo tenemos nosotros distintos conceptos. Uno de los más populares es la de significatividad y el otro es de la famosa subsunción o inclusión. Recuerda que David Ausubel señala que es fundamental, y esto es importante, fundamental, brindar una experiencia conmovedora, llamativa, intensa, para que genere un bagaje, un respaldo, ¿sí? Entonces, para Ausubel hay dos tipos de significatividad, una lógica y una psicológica. La lógica debe presentar información clara, ¿sí? Es decir, coherente. Profesor, quiere decir que si la maestra va a trabajar sobre los mamíferos en el aula, la maestra debe disponer de definiciones, debe disponer de características. La maestra está preparada, por supuesto. Y en la significatividad psicológica, pues ya se presentan las estrategias educativas.
De repente una visita al zoológico, de repente una visita al jardín, de repente, no sé, el armar algunos animalitos con plastilina. Ya es eso muy, podemos llamarle así, muy organizado, pero desde la acción que va a realizar el niño, ¿sí? La maestra ya tiene las estrategias, ya dispone de los medios, entonces ya la significatividad psicológica hace que el pequeño pueda conectar la información correctamente. Si los lleva al zoológico y les presenta a los animales, y luego cuando esté en el aula les invita a recordar los animales que tienen en casa, pues le va a preguntar, a ver, dime, ¿qué animal que tienes en tu casa se parece al animal que hemos visto en el zoológico? Maestra, mi gato se parece a un tigre. Maestra, mi perrito se parece a un lobo. Ah, ¿y por qué se parecen? Son familia, maestra. Bueno, y la maestra va a presentar los contenidos. ¿Sí? Ahora, durante el aprendizaje significativo hay tres momentos. En el preinstruccional, el maestro tiene su preparación, tiene sus objetivos, sabe lo que va a hacer, sabe lo que va a decir, sabe lo que va a evaluar. En el coinstruccional ya estamos en la exposición o realización de la clase. La maestra está jugando con ellos, está haciéndolos intervenir, les presenta ilustraciones, realiza algunas dinámicas. Y en la postinstruccional, la maestra ya está evaluando, ¿cierto? Hace preguntas, pide alguna tarea, desarrolla algunos ejercicios, ¿sí? Preinstruccional, coinstruccional, postinstruccional. Ya tú sabes muy bien que hay conceptos subordinados y supraordenados, ya sabes muy bien los contenidos que se pueden aprender. Solo hemos trabajado extensamente la semana pasada. Y para ya concluir, tenemos al pensamiento. ¿Qué diferencia el pensamiento convergente con el pensamiento vertical? Pues la diferencia está en la variable de la voluntad. El pensamiento convergente es un pensamiento convencional y lógico. No tiene problemas, dice Guilford, en apelar a sus conocimientos previos, organizarlos de manera efectiva y obtener una respuesta, solamente una. ¿Sí? Es propio de los soldados, dice Guilford, que no tienen problemas en seguir instrucciones y obtener una respuesta o resultado. El pensamiento vertical apela a la voluntad y según De Bono sabe lo que quiere y solo dispone de los recursos que posee, no tiene problemas. Si un sujeto, por ejemplo, no quiere contagiarse, pues bien, de COVID-19 evita las 13 lugares cerrados, concurridos y contactos con personas cercanas, ¿sí? El pensamiento divergente para Guilford es adaptativo, es flexible, es espontáneo. Es el soldado que ve una situación problemática y de pronto, eureka, lo tengo, se ilumina y sabe muy bien que este sujeto debe, así es, resolver el problema de manera efectiva. Divergencia. ¿Qué diferencia el pensamiento lateral de De Bono? El pensamiento lateral de De Bono emplea la voluntad para estar a la expectativa de distintas soluciones. Profesor, entonces el pensamiento lateral se estimula con el brainstorming, ¿sí? Con la famosísima lluvia de ideas. Muy bien, hemos tenido entonces un repaso de los temas más importantes a tratar durante el ciclo. Ahora viene lo bueno. Nos vamos a dedicar un tiempo considerable a las preguntas de admisión. Por favor, ¿me confirman si estamos preparados? Muy bien. Vamos a brindar por cada pregunta de admisión 2 minutos, ¿sí? Por reloj, ¿ah? 2 minutos para cada pregunta de admisión. Terminamos las preguntas de admisión. Nos vamos a la guía. En la guía te vas a lucir. Son preguntas muy básicas. Y luego regresamos con los ejercicios propuestos, ejercicios tipo DECO que yo he elaborado. ¿Sí? Vamos con las preguntas de admisión. Vamos a resolverlas, vamos a explicarlas.
Vamos a ver cómo San Marcos me ha estado preguntando sobre estos temas. A ver, primera pregunta. Son exactamente las 11 de la mañana. 11:02. Leo tu clave. Vamos. Muy bien. Tiempo concluido. 2011-2. Me preguntan, dado los siguientes enunciados, me dicen, señale cuáles son correctos respecto a la definición de aprendizaje. Los leo. ¿Cuál sería la clave? Muy bien, noto que la mayoría está brindando dedo, 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 dedo. Vamos, veo solo 5 y somos 80 conectados. Vamos, la clave, por favor. No se preocupen que igual voy a explicar. Voy a explicar por qué sería esa la clave o por qué no. Vamos, que están en semestral, no pueden irse con dudas, ¿ah? La intención de resolver las preguntas de admisión siempre es salir de toda duda, por eso me preocupa mucho resolverlas. Y a estas alturas del semestral deben tener un buen banco de preguntas de admisión, ¿ah? Hemos resuelto absolutamente en todos los temas preguntas de admisión, en todos. Deben tener un buen banco de preguntas. Muy bien, noto entonces ahora que han colocado clave enano. Muy bien, veo que hay dedo, veo que hay enano.
Muy bien, empezamos a resolverlo. El enunciado número uno me dice, actividad individual que se desarrolla en un contexto social y cultural. Muy bien, aquí hay un gran problema. Para los que marcaron dedo, si tú consideras que la número 2 es verdadera, entonces no hay motivo para señalar que la número uno sea falsa. Eso es algo que me sorprende para los que marcaron dedo. Si tú marcaste dedo, tú asumes que la 2 es verdadera. Entonces no entiendo por qué la número uno tendría que ser falsa. Si más bien las 2 está incluyendo a la uno. Hay una inclusión. La 2 incluye a la uno. Entonces, si la 2 es verdadera, la uno también lo es. ¿Qué te dice la 2? Que es el resultado de procesos cognitivos individuales mediante los cuales se asimila e interioriza nuevas informaciones. Y no sé por qué concibes a la uno como falsa. Si concibes a la uno como falsa porque dice individual, pues estás equivocado, ya que en la número uno te dice que es individual, pero en un contexto social, o sea, en relación a su medio, en relación a otras personas también. Así que la número uno es verdadera, la número dos es verdadera. La número 3 dice, se construyen nuevas representaciones mentales. Claro, de acuerdo a la teoría del procesamiento de la información, esto viene después del pensamiento. Eso significa que eso es verdadero. Dice que se aplica a diferentes situaciones, a los contextos donde se aprendieron. Claro, aquí todas son verdaderas. Una, dos y tres. Muy bien, Henry. Muy bien, Joseph. Muy bien, Diego. Muy bien, Gustavo. Muy bien, Daniel. Muy bien, Shadey. Muy bien, Ñol. ¿Sí? Uno, dos y tres. ¿Listo? Muy bien. Ya está. Por favor, me confirman si estamos preparados para la siguiente pregunta. Me confirman, por favor. Muy bien. Lo tenemos entonces. Siguiente pregunta. Son exactamente las 11:07. 11:09. Leo tu clave. Vamos. Muy bien, tiempo concluido. En el experimento de condicionamiento clásico de Pavlov, cuando el sonido de la campana llega a producir salivación en el perro, dicho sonido se ha convertido en...
Creo que en esta pregunta no tenemos dificultad, ya que sabemos muy bien que cuando el estímulo neutro se asocia con el estímulo incondicionado, este estímulo neutro pues debe reemplazarlo. Así que la clave es beso. Muy bien, estímulo condicionado. Excelente Leslie, muy bien Megan, muy bien Antonella, muy bien Andrea, fantástico Diego, Lenin, Rodrigo, Ñol, Shade, Joseph, Katy, excelente, fantástico. Siguiente pregunta. Son exactamente las 11:10, 11:12. Leo tu clave, vamos. Pregunta 2016-2. Cuando se hace sonar un timbre y se toca casi inmediatamente la mejilla derecha de un infante, este por reflejo voltea la cabeza en dirección a la caricia. Después de repetir varias veces dichas acciones, el infante voltea su cabeza hacia la derecha tan pronto como escuche el sonido del timbre. En este caso, el estímulo condicionado es nuevamente el estímulo neutro cuando se aparea con el estímulo incondicionado, provoca una respuesta condicionada, ¿cierto? Bueno, primero incondicionada y me corrijo posteriormente condicionada. Muy bien, Shade, y muy bien, Patricia. Muy bien, Joseph, muy bien, Antonella, muy bien, Pierina, muy bien, Rodrigo, Ñol, Leslie, Erika, Katy, Megan, Andrea, muy bien, Lenin, muy bien, Hans, muy bien, fantástico. La clave sería pues beso. Perfecto, el sonido del timbre. Muy bien, ya van tres preguntas, ya saben cómo San Marcos me está preguntando, ya saben que me han presentado, ¿sí? Continuamos, hay muchas preguntas. 2017 uno. Son 11 exactamente y 14. 11:16. Leo tu clave. Vamos.
Muy bien. Raúl es un bebé que cuando balbucea, emitiendo sonidos cercanos a la sílaba ma, en presencia de su madre, logra que ella se acerque a ella. Luego ésta le sonríe y repite varias veces dicha sílaba. Raúl aprende que esta conducta, el balbuceo, produce una conducta deseable, la atención amorosa de su madre. Luego, balbuceando para llamar la atención de ella, él sigue balbuceando. Este tipo de condicionamiento se denomina, esta pregunta es muy interesante porque no te está preguntando por el principio del condicionamiento operante, sino que te está preguntando por el tipo de condicionamiento. No te pregunta si es reforzador, no te pregunta si es castigo, te pregunta si es algún tipo de condicionamiento. Y todos sabemos que debido a la aplicación de un reforzamiento, este es un condicionamiento operante. Muy bien. La clave entonces sería aquí beso. Clave beso. Muy bien. Continuamos. Siguiente pregunta. Son 11:18. 11:20. Leo tu clave. Vamos. Muy bien. Dice así. Miguel está vendiendo el reciente número de una revista de modas. Por cada 5 que venda, le pagan 3 soles. Su conducta de vender revistas está siendo reforzada según un programa de... Como este programa pretende reforzar en función al número de, ¿sí? Al número de conductas, todos sabemos que este es un programa de reforzamiento por razón, ¿verdad? Porque hay un número de respuestas. Programa de reforzamiento por razón. Ahora, como este número de respuestas se encuentra establecido, entonces nosotros podemos señalar, como bien lo han dicho la mayoría de ustedes, que es un programa de reforzamiento por razón fija, ¿sí? Programa de reforzamiento por razón fija. Muy bien, listo. 2016-1, clave avión. Perfecto. Clave avión. Muy bien. Ahora, última pregunta de admisión, última ya, para ir a la guía y después regresar con más ejercicios propuestos. ¿Sí? Son 11:22, 11:24, leo tu clave. Vamos.
2018-2, el enfoque psicológico que explica la manera que tenemos de razonar, recordar, comprender el lenguaje, solucionar problemas, interpretar acontecimientos y elaborar creencias a partir de nuestra experiencia es el denominado. Claro, la clave aquí sería muy bien Ñol, muy bien Antonella, Carmen, sería el cognitivista. Recuerden que el psicodinámico es entendido como el neopsicoanalítico, ¿ah? Sí, y recuerden que el biopsicológico trabaja con las bases biológicas de la conducta y los procesos mentales. Aquí al presentarte al lenguaje, al pensamiento, a la memoria, está apelando pues a los procesos mentales de tipo cognitivos. ¿Sí? Muy bien. Hemos resuelto entonces, creo que aproximadamente una, dos, tres, cuatro, cinco, seis preguntas de admisión. Nos hemos dado el tiempo necesario. Ahora vamos a resolver las preguntas de la guía. Una vez resolvemos las preguntas de la guía, retornamos al Classroom, a esta diapositiva de aquí, para poder resolver los ejercicios propuestos. Como puedes ver, son ejercicios tipo DECO, ya vas a poder tú interpretarlos y nos va a ayudar a practicar mucho. ¿Sí? Muy bien. Nos vamos entonces a la guía. La guía tiene algunas preguntas sobre los primeros temas que hemos hecho. Entonces, creo que te vas a lucir porque están muy fáciles. ¿Sí? Vamos, máxima participación, por favor. La primera pregunta te pide relacionar a las escuelas psicológicas. Creo que aquí todos estamos de acuerdo en que Sechenov formó parte de la reflexología. Skinner en realidad forma parte del neoconductismo, ¿sí? Pero la única posible con la que podemos relacionar a Skinner es enano, ¿ya? Pero lo correcto es que sea neoconductista. En la 3 tú tienes a Wundt, el cual representa al estructuralismo. En la 4 tenemos a Wertheimer, que es representante de la Gestalt. Y al final a Maslow, que es representante del humanismo. Así que la clave, sin lugar a dudas, sería beso. Muy bien. 1, beso. 2. Es lo que John Watson acepta de las propuestas de Sondike. Miren, esta pregunta es muy abierta, es una pregunta de una línea. En realidad, Watson está de acuerdo con muchas cosas de Sondike, ya sea la ley del ejercicio, la ley de sin lectura, la ley del efecto, ¿sí? Más bien, la pregunta sería, ¿es lo que Skinner está de acuerdo con las propuestas de Sondike? Y sería pues la ley del efecto, ¿ya? Así que si fuese una pregunta de admisión, yo te recomendaría que tú pienses que en realidad te están preguntando por Skinner y su relación con Sondike, ¿sí? Recuerda que estas preguntas de una línea ya no vienen en San Marcos, son preguntas más contextualizadas. Ya las hemos visto, ¿verdad? 3. Es lo más importante por conocer, según el psicoanalista. Bueno, el psicoanálisis investiga el inconsciente. Muy bien, Rodrigo, muy bien, Katy. 3, beso. Pregunta 4. Escuela psicológica que se opuso al uso exclusivo del análisis como fundamento explicativo de los procesos perceptivos. Todas las escuelas analizaban, ¿sí? Ahora, quien hizo la pregunta seguramente está pidiéndote por la escuela psicológica que critica, ¿sí? La concepción donde los procesos mentales están aislados o fragmentados. Y esa fue la Gestalt. Sí, es una pregunta un tanto confusa. Están preguntando por aquella escuela que señaló que el todo es más que la suma de las partes. Por eso en la 4 la clave será avión. Pregunta número 5, otra pregunta abierta. Dice, niega que la neurosis tenga un origen solo sexual y postula causas socioculturales.
podrían ser casi todos menos Freud, ¿no? Menos Freud. Pero en términos de la historia de la psicología, se le atribuye más protagonismo a la famosa Karen Horney. 6. Con respecto al aprendizaje, uy, por fin una pregunta vinculada a los temas. A ver, requiere cierto nivel de maduración para cada tipo de aprendizaje. Eso es correcto. No podemos esperar que un pequeño de 6 años aprenda álgebra, ¿sí? De manera regular o similar a la de uno de 12. 2. Puede ser emocional, claro que sí. Afectivo. Se relaciona con la memoria, por supuesto. Se le considera un proceso cognitivo también. Así que la clave, como bien ha señalado Katy, Diego, Leslie, Henry y Megan, la clave sería dedo. Todos son verdaderos. Pregunta 7. Una lesión del lóbulo temporal que presenta Doris puede provocar una incapacidad para poder. Bueno, en realidad la incapacidad en sí misma es una condición donde no podemos hacer algo. Entonces, la clave aquí sería pues detectar sonidos. Ujú. Claro, lo que pasa es que, mira, supongo que quien hizo la pregunta está interesado en señalar que el lóbulo temporal procesa la información auditiva. Entonces, colores no puede ser, pronunciar tampoco. Supongo que quien hizo la pregunta piensa que articular sonidos solo significa manifestarlos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, tendríamos aquí a beso como clave, ¿ya? 8. A ver. La capacidad para planificar. Uy, ya está, pues. Planificar. Muy bien. Dice el razonamiento, la motivación y la voluntad que tienen los alumnos de la academia para poder cumplir su ingreso. Tiene como fundamento, claro, estoy de acuerdo con Katy, con Leslie, con Daniel, en que es el lóbulo, así es, frontal. ¿Sí? Específicamente el área prefrontal. Número 9. Son los psicólogos que usan el procedimiento de investigación transversal, longitudinal y secuencial. Ese es el método evolutivo, que le corresponde a la psicología evolutiva o del desarrollo. Clave de la 9, dedo. Pregunta número 10. Si un grupo de psicólogos analiza cómo la conducta cambia en función a la edad, sexo, inteligencia, su labor está dentro de la psicología. Bueno, la rama de la psicología que investiga a la personalidad se le llama psicología diferencial. ¿Sí? No se olviden. La rama de la psicología que investiga a la personalidad es la psicología diferencial. Así que la clave sería dedo. Pregunta 11. Parte del lóbulo temporal que permite la formación de recuerdos permanentes. Su compañero Jericho nos pregunta, ¿y la comparada? La psicología comparada establece semejanzas y diferencias en relación a la conducta animal. Eso hace la psicología comparada. 11. Parte del lóbulo temporal que permite la formación de recuerdos permanentes. Recuerden que estos recuerdos son explícitos, así es. Muy bien, por fin, esto es correcto, es explícito. Hipocampo, ¿sí? Clave entonces de la 11, dedo. Muy bien, Antonella, muy bien, Leslie. 13. Señale la relación incorrecta entre estructura y función. Ok, incorrecta. La relación incorrecta estaría fundamentada, así es, en casa, ya que la médula espinal conduce los impulsos nerviosos y desarrolla los actos reflejos. Muy bien. 12, casa. 13.
Manuel tuvo un accidente automovilístico hace 5 años, cuando se dirigía de vacaciones a Huaraz. El accidente le ocasionó una lesión a nivel D y que le pudo generar la muerte, debido a que esta estructura regula la respiración y el ritmo cardíaco. La respiración y el ritmo cardíaco están trabajados en algo denominado médula oblonga o también concebido como bulbo raquídeo. Así que todo ello se encuentra en el tronco encefálico. 13. Casa. Pregunta 14. Las funciones lingüísticas, analíticas y lógico-matemáticas se relacionan la mayoría de veces con la actividad del... Esto es muy sencillo, ¿verdad? Gracias a los conocimientos de la lateralización hemisférica. Muy bien, Rodrigo. Muy bien, Daniel. Excelente, Leslie. La clave aquí sería el hemisferio izquierdo. Pregunta 15. Es la estructura que es a la vez un centro nervioso y endocrino y regula la actividad de la adenohipófisis y la del sistema vegetativo. Creo que aquí estamos de acuerdo en que es el hipotálamo. Muy bien, Antonella, muy bien, Megan, muy bien, Leslie, muy bien, Henry, así es. A los 11 años el hipotálamo le envía señales a la hipófisis para poder desarrollar los cambios sexuales primarios y secundarios durante la pubertad. 16. El esquema corporal alterado que experimenta un anoréxico. La coordinación espacial de un bailarín de ballet. ¿Son actividades relacionadas con él? Bueno, aquí hay un problema en esta pregunta. Esta pregunta puede generar confusión porque tiene un error de sintaxis. ¿Cuál es? En primer lugar, cuando habla de coordinación espacial. Yo entiendo en este ejercicio que tal vez quien hizo la pregunta hace referencia al razonamiento espacial, que es diferente, ya que la coordinación espacial, si hace referencia al movimiento, eso sería cerebélico, pero cerebelo no está en las claves. Entonces, quien hizo la pregunta tal vez está pensando en razonamiento espacial. Si quien hizo la pregunta está haciendo referencia al razonamiento espacial, entonces la clave sería, como bien señala Leslie y Ernesto, además de Daniel y Katy, pues es parietal. ¿Sí? Ahí hay un error pues en sintaxis. 17. Señale verdadero o falso según corresponda. La afasia es una alteración neurológica del lenguaje. Si recordamos, San Marcos en el 2015 me preguntó por una disfunción o lesión en el área de Broca. Y vamos a tomar en cuenta entonces que la primera es verdadera, ¿sí? La primera es verdadera. La segunda, la función del cuerpo calloso es comunicar a los hemisferios parietales. Aquí también hay un error de sintaxis. Si la número 2 señala que el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo se conectan con el cuerpo calloso, eso es correcto. El detalle está que en la número 2 no dice exclusivamente. Si dijera exclusivamente sería falsa, ¿ya? Entonces en la 2 vamos a asumir que es verdadera, para ver si sale clave. Y en la 3 nos dice la lateralización de los hemisferios es absoluta. Por esa razón el hemisferio derecho no participa en el lenguaje, ya que esta es función del hemisferio izquierdo. Esto sí es totalmente falso, ya que sabemos que la prosodia o entonación tiene su fundamento en el hemisferio derecho. Por esas razones vamos a marcar casa, ¿sí? No se preocupen que hemos resuelto preguntas de admisión, eso es lo más importante. 18. La sensación llamada somatoestesia, soma es cuerpo, estesia, tiene su centro nervioso en la número 18 seguramente están pensando en la corteza somatosensorial primaria, ¿sí? Somatosensorial primaria. Entonces esa corteza está en el parietal. La clave de la 18, muy bien Leslie, muy bien Katy, muy bien Daniel, sería enano.
En la 19, la memoria procedimental, así como el tono muscular y la coordinación de los movimientos, ahora sí, ven qué distinto, se relaciona con, ahora sí, este es el cerebelo, claro que sí. 19, dedo. Muy bien, Leslie, muy bien, Katy. 20, la última. El proceso por la cual los tejidos, las células, las conexiones nerviosas, aparatos receptores, adquieren un suficiente nivel de complejidad como para realizar una serie de funciones que les son inherentes. Bueno, esto nos está presentando a un reloj biológico. Entonces, aquí tendríamos que apelar en el curso de psicología al famoso concepto de maduración. Clave de la 20, pues avión. ¿Sí? Muy bien. Hemos terminado las 20 preguntas, hemos hecho las precisiones necesarias. Ya ustedes saben que me ha preguntado San Marcos en el examen de admisión. Ahora vamos a resolver los ejercicios propuestos, ¿sí? Vamos a resolver algunos, no se pueden resolver todos, ya que son casi 30. Los demás que queden para ti, para practicar, ¿sí? Para que practiques. No son complicados, solo que están bien elaborados. Es decir, no vas a tener dificultad en hallar una clave. Estas preguntas yo las he hecho y están diseñadas para poder ser resueltas como una pregunta de admisión. No hay ambigüedad, no hay error en la sintaxis, hay información clara que puede ser conectada. ¿Sí? Así que como no podemos resolverlas todas, vamos a escoger la que van de acuerdo a lo que hemos trabajado hasta el momento, ¿sí? Así que vamos a empezar desde el ejercicio número, a ver, creo que nos conviene trabajar desde el ejercicio número 9, me parece. Sí, creo que desde el ejercicio número, bueno, vamos creo que con el número 8, ¿sí? Muy bien, voy a brindarte también 2 minutos por pregunta. Son 11:42, 11:44. Leo tu clave. Vamos.
Muy bien. ¿Cuál sería la clave de esta pregunta? Número uno dice, el aprendizaje como proceso lo desarrolla la escuela conductista, eso es falso. Presenta las recompensas y los castigos como elementos fundamentales en el aprendizaje, pues eso es falso. 3. La organización de información se desarrolla en el diseño de mapas conceptuales, pues eso es verdadero. El manejo de estrés y ansiedad forma parte del autocontrol emocional, eso es correcto. Y sigue el esquema EOR, eso también es correcto. Así que muy bien Antonella, Carmen, muy bien Patricia, muy bien Jerico, muy bien Katy. La clave sería dedo. 3, 4 y 5. Muy bien. Siguiente pregunta. Nos vemos aquí con un caso. ¿Sí? 2 minutos, 11:47, 11:49. Leo tu clave. Vamos. Una niña de 6 años llama a su mamá tonta. La madre le explica que no lo vuelva a hacer, ya que no es correcto trato. Sin embargo, la niña lo vuelve a hacer. Ahora su madre le aplica una cachetada muy fuerte y la niña llora. Al día siguiente, la niña no vuelve a mencionar tal palabra. Podemos afirmar que el aprendizaje logrado por esta niña es... Creo que de manera certera nos lo dice Jericho, Carmen, nos dice Henry. Y la clave sería una conducta que puede ser explicada desde el esquema ER. Claro, esto es una explicación conductista. Estímulo-respuesta. ¿Sí? Tenemos aquí el condicionamiento operante. Tenemos aquí que se ha aplicado un castigo positivo. ¿Sí? Muy bien. No se olviden, ER conductista, EOR cognitivista. Pregunta número 10. 11:50 son, 11:52. Leo tu clave. Vamos.
Muy bien, tiempo concluido. Su compañero Jerico hace una muy buena pregunta. Dice, profesor, el aprendizaje entonces está influenciado por la escuela cognitivista y conductista. Claro, el condicionamiento operante es una propuesta del conductismo, mientras que el aprendizaje significativo y por descubrimiento es propuesto por la escuela cognitivista. Muy bien, en la clave de esta pregunta estoy de acuerdo con su compañera Shadey, Mega, Diego, Antonella, Escasa. Muy bien, esta es la organización de la información, ya que gracias a una presentación con información visoespacial se trabaja, ¿qué cosa? Se trabaja, por supuesto, claro, los mapas conceptuales. Muy bien, continuamos. Pregunta número 11. Son 11:53, 11:55. Leo tu clave. Vamos. Indique lo verdadero o falso según corresponda. Podemos leer en voz alta, copiar material, tomar apuntes. Ello forma parte de la estrategia de organización. Falso. Eso sería el repaso, específicamente el apoyo al repaso. 2. Crear uniones entre lo nuevo y lo familiar, por ejemplo, resumir, tomar notas, responder preguntas, buscar sinónimos, realiza la elaboración, eso es correcto. Y la 3 nos dice, la elaboración de mapas conceptuales hace referencia a la estrategia de organización, eso es correcto. La clave es enano. Falso, verdadero, verdadero. ¿Sí? Muy bien Patricia, muy bien Leslie, muy bien Rodrigo, muy bien Shade. Continuamos. Pregunta número 12. Son 11:56, 11:58. Leo tu clave. Vamos.
Indique lo verdadero o falso según el condicionamiento clásico. Este tipo de aprendizaje implica respuestas automáticas o reflejas, sí, como la respuesta incondicionada. Es un tipo de aprendizaje según el cual un estímulo originalmente neutro, que no provoca una respuesta, llega a poder provocar gracias a la conexión asociativa. Eso es verdadero. Y la número 3 dice, el condicionamiento clásico no sentó las bases del conductismo, pues eso es falso, sí lo hizo. Esto lo vemos cuando Watson condiciona al pequeño Albert. Muy bien. La clave entonces aquí sería pues dedo, verdadero, verdadero y falso. Muy bien. Listo. Que les vaya muy bonito. Que tengan un lindo fin de semana. Recuerden cuidar mucho su salud y la de su familia. Ya saben cómo San Marcos me pregunta, ya saben qué me han preguntado, ya sabes qué temas debes repasar, debes concentrarte. Muy bien. Que les vaya muy bonito. Nos vemos.